La familia es como las ramas de un árbol. Cada uno crece en otra dirección, pero las raíces son las mismas. Sean todos bienvenidos nuevamente a la transmisión de Escuela para Padres. Continuando con el programa del día de hoy, recibimos con agrado a la maestra Katia Rosana González Núñez, que como parte de su currículo podemos mencionar que tiene una licenciatura en psicología, cuenta con una especialidad en psicología clínica y maestría en terapia familiar. El día de hoy nos comparte la ponencia Reacomodo conyugal en tiempos de pandemia. Les invito a que veamos esta interesante ponencia de interés para todos. Dejamos en uso de la palabra a la maestra Katia Rosana González Núñez. Bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes. Qué gusto el poder estar, pues, a través de esta pantalla, el tener contacto con ustedes. Gracias por darse ese espacio, ese tiempo de que, pues, nos podamos reunir. Para mí es un gusto, un placer el poder estar con ustedes, pero quiero agradecer muy especialmente la invitación que me han hecho el favor de hacer a la Escuela Preparatoria Oficial número 90 en Metepec, Estado de México. Pues me quiero presentar con ustedes. Mi nombre es Katia González Núñez, soy psicóloga de profesión y pues les mando un saludo sabor a jaiba porque pues estoy haciendo esta conversación con ustedes desde Tampico, en Tamaulipas. Entonces, desde el norte, sabor a jaiba, reciban ustedes un abrazo con mucho respeto y mucho cariño para ustedes. Y bueno, pues para mí es un honor el poder estar con ustedes, papás, el día de hoy y poder tener este tiempo de poder conversar. Siempre es un buen tiempo el que nosotros podamos seguir con los aprendizajes. ¿Hasta cuándo vamos a dejar de tener aprendizajes como padres, como es la temática de esta escuela para padres? Pues yo creo que hasta que el día que nosotros digamos, es suficiente para mí, ya lo sé todo, no tengo necesidad de escuchar algo más, pues yo creo que hasta ahí nosotros vamos a poner un freno. De ahí en fuera, pues todo lo que venga a nuestros oídos, a nuestra mente, todo lo que leamos va a ser de enriquecimiento para nuestras vidas. Y bueno, gracias Escuela Preparatoria Oficial número 90 por esta invitación. Y vamos a comenzar el día de hoy pues con un tema que he escuchado que los demás docentes o otros ponentes se van a estar con ustedes hablando acerca de lo que viene siendo esta nueva normalidad. Y todos con enfoque como padres, como hijos, pero yo quise darle a esta plática un tinte un poquito más personalizada en el aspecto de escuchar aquellas voces de las parejas. O sea, esos padres, la pareja, cómo se siente, cómo está. Por eso esa fue la inquietud en que yo les hacía el comentario a los académicos y me permitieron pues irme por esta línea. Así que bueno, usted está viendo en su pantalla cómo es ahora el tema, el reacomodo conyugal y familiar en tiempos de pandemia. Entonces, definitivamente, esta nueva situación nos ha venido a mover nuestro estilo de vida. Así que el propósito y el objetivo de este tema en particular es conocer y reflexionar acerca de cómo las condiciones de aislamiento por más de 14 veces son vivenciadas de manera distinta por cada uno de los integrantes de la familia. Así que como el poder reconocer el reacomodo familiar. Entonces, primero tenemos que conocer y después de ese paso podemos reflexionar y después de reflexionar usted puede tomar alguna decisión si algo de lo que usted está escuchando en esta plática le es útil para su vida, para su familia, para su relación de pareja, adelante y pues a poner en pie o poner en práctica
lo que se escuche en esta y en las demás temas que van a estar relacionados siempre con ofrecer una mejor calidad de vida a ustedes como padres. Y bueno, el contenido lo dividí en 4 secciones. La primera va a ser una breve reseña de lo que es la pandemia. Otro tema va a ser el contexto de la estructura familiar. Otro va a ser el ambiente conyugal y familiar. Y bueno, y por último, las bibliografías. Quiero mencionar que cada una de las cosas que usted va a escuchar en esta plática o que usted va a leer están basadas en investigaciones de revistas científicas mexicanas, algunas extranjeras, pero yo tomé los datos de los que voy a hablarles de revistas científicas mexicanas para que esta plática se torne más aterrizada a nuestras vidas. Porque yo le puedo haber dado datos, allá en España sucedió y me va a decir usted, tiene razón. Bueno, a mí que me importan los de España tienen sus propias situaciones. Entonces, viendo yo esa situación, quise aterrizar estos datos a revistas científicas de nuestra nación y los datos que le voy a mostrar son tomados para el poder comprender cómo está la situación en México actualmente en este tema de pareja, pero que tiene que ver con la pandemia. Bueno, comenzamos el día 23 de marzo del año pasado, del 2020. El gobierno federal y el Consejo Nacional de Salubridad declararon el inicio de la Jornada Nacional de Sana Distancia para prevenir la diseminación masiva del virus COVID-19, la cual incluía cambios en actividades no esenciales como la suspensión de las clases en todos los niveles, el cierre de restaurantes, centros comerciales, cines, bares, gimnasios, baños públicos, teatros, la interrupción de vuelos, además de horarios restringidos en tiendas de conveniencia. Para todos, esta situación vino a movernos en donde un día pudimos tener actividades, salir y acudir a una fiesta sin restricciones de horario, y el día 23 de marzo nos dijeron un alto y entonces tenemos que seguir estas medidas de sanidad. ¿Para qué? Para que nuestras autoridades buscaban el protegernos a nosotros. Entonces empezó a manejar pues los datos, las estadísticas y bueno, ya conocido de ustedes los ingresos a los hospitales, cómo los recursos médicos no eran suficientes para lo que se fue presentando. Y bueno, ante esta situación, las comunidades, específicamente escolares, tuvieron que enfrentarse a un escenario de continuar sus labores educativas de manera repentina por vía remota. Así como los empleados también tuvieron que implementar el famoso home office, que es el trabajo desde casa, por lo que esto fue el comienzo de las variadas modificaciones en los hábitos, en horarios, en las rutinas, así como en el estado de ánimo. Fíjense que respecto a este último cuadro, actualmente, bueno, yo tengo un centro terapéutico y cosas de las que voy a platicar yo con ustedes son, sí, los datos que hay en las revistas científicas mexicanas, pero también los datos que a mí me ha tocado el estar en consulta viendo y que de esa manera también puedo confirmar los datos que nos están dando las revistas científicas. Y bueno, en este caso, en este último rectángulo, nos hemos topado que ya vamos a 14 meses de esta pandemia y hay quienes, no estoy diciendo que es toda la población, pero quienes hay una alteración todavía en las rutinas, en los horarios. Hay niños que tengo aquí en la consulta que se ven sus promedios perjudicados en que han bajado las calificaciones, pero porque los niños siguen con un horario alterado, es decir, se acuestan muy noche y en la mañana que tienen que levantarse para sus clases, ellos no están alertas, no están
cooperando para el poder participar en todas las actividades que tienen sus maestras. Y bueno, eso también conlleva a que viene cambiando la atmósfera, el ambiente de los hogares, porque si bien tiene mucha importancia la cuestión escolar, en esta pandemia algo que superó la importancia del contexto escolar viene siendo la situación económica. Y por arriba de la situación económica está la situación de salud. Entonces, ahorita lo que más las familias están buscando es protegerse en salud entre los mismos miembros de la familia y en segunda prioridad tienen el protegerse económicamente. Entonces, como vino a modificar los trabajos, hay oficinas que se fueron a trabajar sus empleados a home office, pero hay otros que fueron despedidos, hay otros que fueron modificados a medio tiempo. Entonces, todo esto vino a traer una alteración en la estructura del ambiente familiar que se llevaba. Entonces, no estoy diciendo que los padres descuidan a sus hijos en cuanto a los horarios, sino que estoy diciendo que a veces como no es la prioridad el que el niño se levante mañana a la escuela, no es tanto la prioridad porque usted como padre de familia puede estar tan enfocado en el sustento económico, en los pagos que usted ya había hecho compromisos y que pues le redujeron el sueldo, lo liquidaron, entonces, o que va a haber un reajuste de personal. Entonces, entiendo que las prioridades van cambiando. Entonces, los datos que estoy comentando es precisamente solamente es para tomar conciencia de una realidad que estamos viviendo. Al estar tomando conciencia, podemos medir los resultados en el aspecto de que podemos evitar otro tipo de consecuencias. ¿A qué me refiero específicamente con esto? En los cambios que ha habido en los adolescentes fue cuando más se disparó todos los estados de ánimos negativos o alarmantes. Hay quienes incluso me tocó en consulta atender con intento de suicidio. ¿A qué me refiero con esto? Jóvenes que estaban acostumbrados a tener una rutina de socializar y se vieron interrumpidos. Y entonces, todo eso que ellos querían, esa interacción, toda esa energía que ellos traen, se vieron obligados a detenerse por la cuestión de la salud, pero sus emociones no las entienden. Entonces, ha sido un sube y baja. De hecho, mi consulta empezó a incrementarse con adolescentes a raíz de la pandemia, porque ellos fueron quienes empezaron a presentar crisis de ansiedad, depresión, intentos de suicidio. Claro, no ha sido en todos los casos, pero sí me ha tocado cómo esta pandemia ha influido también en ellos. Entonces, por lo anterior y de manera inmediata, ante la nueva situación, la sociedad se vio obligada a adaptarse a la nueva normalidad, quedándose en casa como alternativa fundamental para prevenir el contagio COVID-19. Prioridad número 1 fue, vamos a cuidar nuestra salud. Siguiente entonces, el hogar es el epicentro del confinamiento. Además, del espacio físico de convivencia familiar, es el lugar en donde se resguarda la intimidad, se intercambian responsabilidades de la vida cotidiana y se manifiestan los afectos familiares. Entonces, al resguardarnos, nos llevan a que nos quedemos en nuestro hogar. Al estar en nuestro hogar implica que cada hogar debiera tener una estructura en donde el hogar propicia la intimidad, el poder intercambiar las responsabilidades de los que vivimos en casa y manifestar libremente nuestros afectos en la familia. Eso es como una estructura que debe de tener el hogar. Así que algunas limitaciones de relaciones interpersonales entre los miembros de la familia en el tiempo de la interacción con su entorno ha propiciado el generar emociones negativas como la ansiedad,
el miedo, la depresión, la agresividad. Por otra parte, la buena dinámica familiar ha permitido una oportunidad para que entre la misma familia puedan hacer nuevas adaptaciones. Ok, entonces, lo que acabo de leer tiene que ver que de no tener, de no generarse la manifestación de los afectos, de no tener delimitados los roles y las responsabilidades de cada uno, entonces se ve apresurado a esto, a que tengamos que organizarnos, y mientras nos organizamos los adultos, con todo esto que está pasando, más que no, me doy cuenta que mi hogar no está totalmente terminado de estructurar, entonces esto puede dar pie a que propicie emociones negativas como son lo que yo les comentaba, la ansiedad, el miedo, la depresión, la agresividad. Los índices de violencia subieron, la el retroceso en los niños en cuanto a sus emociones manifestaron, no todos los niños, pero muchos manifestaron miedo, angustia ante la situación. Si a esto le agregamos la pérdida de nuestros seres queridos en tiempo de pandemia, aquellos seres queridos en los cuales se enfermaron, fueron a dar a un hospital, no pudimos despedirnos de ellos, no pudimos hablar como quisiéramos o tocarnos físicamente, abrazarnos. Entonces esto nos ve rebasado y esto va generando una angustia y un miedo en los adultos. Entonces los niños, aprendiendo a conocer sus emociones, ellos apenas las están desarrollando, entonces no saben cómo manejarlas. Y un adulto podemos manejar un duelo con una tristeza, lágrimas, y fácilmente como adultos cuando alguien está llorando, nos podemos acercar. ¿Qué te pasa? No, pues tuve la pérdida de mi ser querido. Pero un niño manifiesta ese mismo duelo de otra manera. O puede ser con tristeza o puede ser con agresividad. No siempre el duelo está en los niños manifestado con tristeza. Lo mismo puede suceder en los adolescentes. Ahí yo me voy más enfocado que el adolescente puede manifestar el duelo más hacia la agresividad, la irritabilidad, la impulsividad. Entonces, el conocernos a nosotros que si mi niño está haciendo una rabieta o está enojado, no adelantarme a castigarlo o a reprenderlo, porque a lo mejor ese niño está manifestando el duelo, pero como en mi opinión, el duelo solo se manifiesta con lágrimas y no está llorando, entonces lo puedo estar reprendiendo, pero el niño, más allá de que mi mamá me está entendiendo, mi papá me está corrigiendo por mi bien, no me comprenden. Entonces se hace más un caos familiar. De la organización conyugal a la familiar. Me estoy refiriendo a que la estructura familiar empieza por los cónyuges. Cuando los cónyuges ya están listos, se da el siguiente pie a formar una estructura en donde ya los hijos pueden estar. Sin embargo, no siempre se dan así la secuencia de cómo va evolucionando la familia. Pero lo que sí es correcto es que la familia es el sistema de relaciones que trascienden los vínculos consanguíneos, la integración, la reciprocidad, la intimidad, la dependencia, el sentido de pertenencia al grupo y un proyecto de vida compartido. Cada sistema familiar debe empezar o debiera empezar primero por un sistema conyugal de la pareja. Cuando hablo de conyugal estoy hablando de la pareja. Tal vez la pareja en este momento no se encuentre unida físicamente, sino que se distanciaron. ¿Qué me ha pasado a mí en consulta? Bueno, parejas que estaban viniendo a terapia. Este asunto del confinamiento vino a terminar de
o definir una decisión en ellos de separarse, de divorciarse. Hay quienes hay parejas que ya estaban ya en trámites de divorcio y se viene esto de la pandemia, cierran juzgados, entonces lo que hacen es como pues tienen que vivir juntos nuevamente y entonces las situaciones que ya venía arrastrando la pareja y ya había decidido tener un divorcio se hacen más caóticas en ese nivel familiar, en ese ambiente familiar. Por lo tanto, ¿qué se debe de propiciar en un sistema familiar? ¿Qué es lo que se espera? Primero, los vínculos consanguíneos. Esto está hablando de un parentesco familiar, que haya integración entre los miembros de la familia, que haya reciprocidad, o sea, el podernos, tan importante como mamá es lo que yo digo, como lo que dice mi hijo, el más pequeño. Tan importante es la opinión que tenga mi esposo como la que tiene mi hijo que es adolescente. Entonces, en esa reciprocidad de podernos entender, de podernos escuchar, cuando estamos hablando de intimidad, estamos hablando de tener un sentido, una vinculación, un afecto especial que nos marca a nosotros la diferencia en que tú y yo somos familia y me puedo dar cuenta que allá soy vecina, allá soy amiga, allá soy prima, pero algo íntimo que nos hace que estemos unidos como familia. Otra de las cosas es que en estas relaciones familiares existe la dependencia. Me refiero a que hay una definición de roles en los cuales papá trae economía o la trae mamá la economía, con eso se administra y se puede comprar insumos, esos insumos mamá sale a trabajar, pero la hija que es adolescente, ella se puede encargar de hacer una preparación de alimentos, a la vez puede ayudar a su hermano más pequeño a ponerle su celular o su computadora para las clases que va a tener. Entonces hay una secuencia de dependencia, pero de unión familiar. Una de las cosas que es muy importante es este sentido de pertenencia. Si, si, si como seres humanos no tenemos ese sentido de pertenencia al sistema relacional familiar, nos vamos a ir en la vida buscando un lugar de pertenencia. Soy también voluntaria en el Centro de Integración Juvenil y me he dado cuenta que muchos de los jóvenes que me toca estar en consulta, que tienen consumo de sustancias, al estar yo interactuando con ellos y con sus familias, muchas veces los padres no propician el sentido de pertenencia a esta familia. Pero ese sentido de pertenencia que los padres no lo han propiciado, muy probablemente sus propios padres tampoco propiciaron ese sentido de pertenencia, en donde nada más se ve una relación de una pareja que se une, tienen una vida sexual, se vienen los hijos y se quedan como con una rutina, con responsabilidades. Y de lo que estoy hablando en el sistema relacional es de que hay todavía más situaciones que como padres, pero como cónyuges, debemos de establecer en nuestro sistema de familia. El sentido de pertenencia es una de las columnas básicas para el crecimiento en los hijos. Ahora también, como familia, tener un propio proyecto de vida. Con esto estoy hablando de, no sé, a lo mejor va a ser tener una televisión más grande o que comprar un coche o cambiar el coche que tenemos o irnos de vacaciones a cierto lugar o terminar una carrera, no sé, algo. La familia es importante que busque que tengan ellos un sentido de un proyecto personal. Sin embargo, por otra parte, que se integra a la familia es la convivencia y esto consiste en la capacidad de que podamos el estar juntos, conviviendo juntos, pero con mucho respeto y tomando acuerdos de las normas que regulan la vida colectiva buscando de manera individual. Ahora,
Es importante que como pareja nosotros nos pongamos de acuerdo cuáles son nuestras normas, nuestros valores que vamos a manejar en esta familia. ¿Qué cosas sí están permitidas en esta familia? ¿Qué cosas no? Porque a veces confundimos sobre todo a los adolescentes que llegó tarde o llegó con aliento alcohólico, entonces el padre lo regaña y la mamá, no, no hagas eso, sí, pero cuando tú eras joven hacías lo mismo. Y entonces ni los padres están puestos de acuerdo en qué cosas no están permitidas en la familia. Por decir, se puede tomar alcohol cuando seas mayor de edad, o solo que delante de mí, o estar en una fiesta, o solo una cerveza. No sé, los padres se tienen que poner de acuerdo en esto, pero de no hacerlo, cuando se presenta alguna situación, los padres ahí es donde apenas empiezan a ajustar la forma de relacionarse y de ponerse de acuerdo, cuando esto ya debió haber sido desde antes. Cuando los hijos ven esa incongruencia en los padres, muchas veces aprovechan, mi mamá es la que sí me da permiso, entonces me hago una alianza con mamá porque pues yo quiero seguir tomando, quiero seguir yendo a la fiesta. Entonces, ahí es donde hay que tomar cuidado de todo esto. De las cosas que buscamos como familia, que tienen que estar reguladas y la pandemia es el tiempo adecuado. Si esto no se ha dado, mi invitación, mi exhortación es a que esto se haga a nivel familiar. Me refiero a que tengamos el autoconocimiento. Esto permite pensar y sentir los valores personales, que nosotros, más allá de poner etiquetas a nuestros hijos de nombres de burla, nosotros les llamemos por su nombre, que nosotros les transmitamos el autoconocimiento, o sea, que el adolescente sepa, que el niño sepa que papá y mamá aceptan que a mí me gusta el fútbol. A todos en la casa les gusta el béisbol, pero yo soy futbolero, entonces se acepta que yo sea futbolero o que le vaya a un partido diferente al de mis padres, entonces se acepta eso. El niño, el adolescente tiene que tener esa confianza de conocerse a sí mismo y de poder expresar, yo le voy al partido América, los Rayados, las Chivas, no sé, al que le vaya, pero poder expresar libremente cuáles son sus gustos. Y también que como padres podamos hacer el respeto a que si el hijo le va a un partido de fútbol, a un equipo de fútbol diferente, pues entonces que no tengo por qué yo de eso minimizar, ridiculizar u ofender. Podemos bromear, pero aguas cuando hacemos estas bromas que son hirientes, que nada más como adultos nosotros nos venimos riendo y nuestros hijos hacen un semblante en donde a ellos no les pareció. Ahí, esto es para un sistema de alerta en donde tenemos que detenernos y pedir una disculpa a nuestros hijos porque eso le está ofendiendo. Otra de las cosas que se regulan en la familia es la autonomía y autorregulación. Esto es en función de interiorizar las normas grupales. La autonomía. Estamos hablando de que cada uno, como integrantes de la familia, seamos autosuficientes. Es decir, si la regla había sido el que hasta el sábado se iba a recoger la casa y barrer y trapear, porque pues en la semana todos andábamos fuera. Pero ahora con la pandemia hay una nueva reacomodo, reorganización. Entonces la autonomía es esa independencia de poder hacer las cosas y hacerlas con libertad. Es decir, no necesito que me tengan que estar diciendo que tengo que recoger mi ropa, que tengo que dormirme a cierta hora, que tengo que conectarme a la pantalla, sino educar a nuestros hijos de tal manera en que ellos puedan ser responsables. Y la pandemia está permitiendo de ver realidades. La realidad es que si no levanto a mi hijo, no se despierta. La realidad es de que si
no le doy de comer, no se hace de comer. Entonces es tiempo de hacer un reacomodo nuevo para que nuestros hijos sean autónomos, sean suficientes, se puedan atender ellos mismos. A lo cual también quiero agregar esta capacidad de regulación en las emociones. Tal vez yo como miembro de la familia puedo estar irritada por un asunto, pero es un asunto externo, algo de la oficina, algo de un familiar, pero los demás integrantes no tienen la culpa de que las cosas no hayan salido como yo pretendía, pero cuidado cuando como adultos nos desquitamos con nuestros hijos, nos desquitamos con nuestro cónyuge, cuando ellos no tienen nada que ver de este asunto emocional que no hemos podido resolver. A eso se refiere este punto número 2 de la autorregulación, en donde sea responsable de mí y sea responsable de mis emociones. Otro de los puntos es esta capacidad de diálogo, de empatía, la negociación, de respeto, de afrontar conflictos. Aquí la exhortación para ustedes como padres es que puedan entablar nuevas conversaciones con sus hijos. ¿Qué opinan? ¿Qué es lo que están sintiendo? ¿Cómo ven el futuro? ¿Cómo se sienten ellos en medio de toda esta pandemia? Este es un buen momento para hacerlo. Y como punto número 4 es la capacidad para transformar el entorno desde criterios de valor relacionados con el compromiso social, solidaridad y cooperación. Son valores que se llevan aprendidos en la familia. Estamos viendo en las noticias una sociedad mexicana que pide las cosas de manera, no quiero entrar en tintes políticos, ¿verdad? Pero en mi opinión, vemos una sociedad que está enojada, que hace las marchas en las calles para ser escuchados. Si no se hace unas marchas como esas, si no van destruyendo cosas o haciendo ese ruido, entonces la sociedad no volteamos a ver esas necesidades que son tan reales. Pero de alguna forma acostumbrado a que si no hacemos ruido, entonces no nos voltean a ver. Y esos valores del compromiso social, la solidaridad, la cooperación, el respeto, la confianza, son aprendidos desde el seno familiar. Y no tenemos que llegar a que nuestros hijos se comporten venimos viendo una sociedad que si no es gritos o amenazas, o tener sitiada algún lugar, entonces no nos voltean a ver. Entonces, esta pandemia nos da pie a que podamos reestructurar y reacomodarnos en tener estos valores bien firmes en nuestro entorno familiar. Y bueno, uno de los datos que me llamó mucho la atención y quiero compartírselos es que una de las encuestas relacionadas en el periodo de mayo a diciembre de este año pasado arrojó resultados en que el confinamiento mostraba hacia la pareja, mostraba resultados de que peleaban y discutían con más frecuencia. Tal vez la forma de, a lo mejor los padres dicen, es que no estamos enojados, pero tienen una forma de hablarse agresiva, irritable. Entonces, las encuestas demostraban que ellos estaban peleando más, que discutían con más frecuencia. A veces, a quienes vienen a mi consulta y cuando hago la terapia familiar, nos damos cuenta que el motivo de la discusión era algo tan pequeño que se pudo haber solucionado muy fácilmente, pero entre familia lo hacemos más grande. Entonces tengamos esa capacidad para dejar de pelear y control en la cuestión de la discusión. Otro de los datos que se mostraba en esta encuesta era que se había incrementado más las relaciones sexuales, pero a nivel externo, es decir, aquellas personas que eran más dados hacia los hombres, aunque también estaba a nivel en mujeres, pero el porcentaje era más alto a lo masculino. Entonces se incrementaron estas relaciones sexuales, pero a nivel externo, porque quienes estaban ya en una relación, el confinamiento vino a traer
el que no se pudieran ver con la misma frecuencia aquellos que tenían una relación extramarital. Entonces, propiciaban de que, oye, tengo que ir a trabajar, oye, pues voy a ir a comprar tal cosa, y ahí era cuando se daba la interacción en estas relaciones sexuales. También se vio incrementado, decía esta encuesta, que se había incrementado los servicios sexuales online. Estos pagos por evento, pagos que se hacían con la finalidad de poder tener la satisfacción sexual, la masturbación, se hacía en apartados, en habitaciones dentro de la misma casa, pero la persona pagaba este servicio y lo que buscaba era una satisfacción sexual, y esto se vio incrementado. Es decir, si ustedes se dan cuenta, la relación de intimidad sexual entre los mismos cónyuges se ha visto deteriorada con la situación de pandemia. Si bien a lo mejor ya estaba, esto no porque estábamos en pandemia y estábamos encerraditos, o sea, esto vino a mejorar, sino de alguna u otra forma los datos indican que eso se ha incrementado. Otro dato importante es que aumentaron las horas de trabajo frente a la computadora. Si antes nosotros teníamos horarios de las 8 horas laborales en estas jornadas, bueno, ahora se ha aumentado de 10 horas, 12 horas. Por ejemplo, me ha tocado en el caso de maestras que se ha pedido evidencias de sus trabajos, entonces el recolectar de cada uno de sus grupos ha incrementado las horas que tienen que estar frente a la computadora. Eso implica que el estar frente a la computadora hay menos oportunidad de poder interactuar con nuestra familia. También las personas que están en home office, los jefes, como sabían que sus empleados estaban en casa, durante la noche iban pasándoles trabajo para que tan pronto la persona se conectara el siguiente día ya fuera realizando trabajos. Entonces, es en aumento. Otra de las cosas es que se incrementó el tiempo en que uno de los cónyuges tiempo en internet, y no es por un asunto de trabajo. Si bien ya la persona estaba frente a la computadora y se estaba ya usando más que se hace en una jornada laboral, bueno, algunos de los cónyuges que no tenían nada que ver con asuntos laborales se la pasaba en redes sociales o en computadora, y esos datos en aumento iban descuidando la relación conyugal y eso iba descuidando la relación familiar. Entonces tenemos que estar muy atentos al que nosotros podamos nosotros controlar las redes sociales y no que las redes sociales nos controlen a nosotros. Porque queremos que nuestros hijos nos obedezcan y hagan y que ellos sean maduros en el aspecto de que no tengamos que estarles diciendo lo que tienen que hacer. Bueno, y si nosotros nos viéramos como en un espejo, están tomando alguna película que a lo mejor tampoco nosotros nos damos cuenta que nos perdemos en las redes sociales. Pero si queremos que nuestro hijo cambie, pero no a nosotros mismos, que nosotros tenemos que dar ese ejemplo de cambio a nivel familiar. Otra de las cosas es que no se pudieron hacer sus rutinas de individuación. Es tan importante la rutina de individuación, me estoy refiriendo a que cada uno de nosotros debe tener un espacio. A lo mejor a mamá le gusta ver las novelas. Entonces, mamá puede estar en su recámara viendo las novelas y papá dice, yo estoy acá con los hijos jugando. Bueno, vamos a salir a caminar o vamos a estar aquí en la cuadra o vamos al patio a patear un balón, no sé, algo. Y mamá puede estar en ese espacio relajada. O viene viceversa, en donde papá pueda estar descansando y mamá está ocupada con los hijos. Pero esa individuación es parte de que la persona tiene un tiempo y un espacio para poder tener un descanso, un tiempo de paz, es como decir, como un ungüento, o sea, algo que venga a ser fresco, algo que venga a ser
aceptable y de provecho hacia la persona. Claro, es un tiempo. Si la persona a lo mejor estaba acostumbrada a ir al gimnasio, bueno, ya no puedo ir al gimnasio, pero ¿qué tal? Me voy a ir a correr o voy a ir a caminar o voy a estar en mi recámara haciendo una rutina de ejercicios, que se le respete ese tiempo, es tan importante. Otra de las cosas que indicó esta encuesta es que por estar en pandemia se incrementó el tiempo de platicar y de convivir. Este punto es muy bueno. Y los encuestados comentaron que por estar en pandemia hubo más oportunidad de interactuar verbal físicamente. Y bueno, el último punto es que coincidieron en cuanto a las labores domésticas. Entonces, tenemos definidos nuestros roles, pero hubo un reacomodo en el tiempo de pandemia en el cual todos estemos laborando. Si no se ha hecho ese reacomodo, entonces la carga viene siendo más fuerte para mamá o para el sexo femenino. Lo ideal sería que se repartan las actividades. Según esta encuesta, dice que hubo más oportunidad de que se repartieran las labores de casa. Y bueno, algunas orientaciones que también favorecen un mejor manejo de esta nueva realidad de pandemia impuesta actualmente es información conyugal y familiar. Mi sugerencia es que ustedes como pareja estén bien informados cómo está la situación ahorita en el país en cuanto a la cuestión de la salud y de los trabajos. De esta manera, ustedes como pareja interactúan, lo comentan, pero también háganselo saber a sus hijos. A ellos les da tanta paz y tranquilidad de que ustedes les propicien datos que vienen a ayudarles a no generar estrés en sus vidas, sino, ok, esto ya está disminuyendo, las vacunas ya las están ya las están dando o las ponen a las personas de tal edad, mis padres tienen esa edad, ya van a ir, y eso viene a traer tranquilidad al mismo ambiente familiar. Otro punto que favorece al mejor de la realidad que estamos viviendo es maximizar la organización temporal. Esto estoy diciendo que con esto nosotros podemos manejar lo que los tiempos, o sea, si bien los horarios y las rutinas se han visto alteradas, entonces reacomodemos para dar el mejor provecho y que salgamos con mejor producción de lo que hagamos. Por ejemplo, ya no es lo mismo como el niño ahora le encargan más tareas para que las elabore en casa y luego las entrega con su maestra. Entonces, démonos el tiempo de poder estar con ellos, de poder tener paciencia sobre todo a la hora de que estén ellos realizando su trabajo. Cuando ya estemos en semáforo verde nuevamente, va a haber otro reacomodo de la familia en donde vamos a volver a nuestras actividades. Pero es necesario que hagamos los ajustes para cada familia. Y cada familia va marcando qué ajustes necesita. Otra de las cosas que vimos también es el manejo de las emociones. Definitivamente, la persona tiene que estar consciente de que está sintiendo miedo, de que está enojado, de que está contento, de que está triste, etcétera. Nosotros como adultos tenemos que tener esa capacidad de poder conocer primero nuestras emociones y de la misma forma se las vamos enseñando a nuestros hijos, a nuestros adolescentes. Con todos los cambios hormonales que ellos van teniendo, sus emociones también van cambiando y es importante que nosotros como padres les ayudemos a que tengan ese autoconocimiento de lo que están sintiendo y la forma, sobre todo el resultado ante esa emoción, ante ese enojo, ¿cómo vas a actuar? Ante esa tristeza, ¿cómo vas a actuar? Ante esa angustia, ¿cómo vas a actuar? Entonces, es importante
que como padres, la labor que ustedes sigan haciendo de estar supervisando a sus hijos. Otra orientación que favorece es la conciliación de los tiempos y los espacios personales y familiares. Es decir, respetemos si nuestro hijo quiere hacer gym o ejercicio, respetemos ese tiempo. Si la esposa quiere hacer no sé, alguna rutina de, no sé, tejer, que ella le guste tejer, entonces que ella buscar ese momento, pero sobre todo que la familia sepa respetar ese espacio que para mamá es muy importante. Entonces, sí debemos tener esos espacios de relax, y el resto de la familia tenemos que aprender a respetar los tiempos y los espacios de cada uno de los miembros de la familia. Otra de las situaciones que favorecen es la práctica sistemática de ejercicios físicos. El salir a caminar, el organizarse, el hacer rutinas de ejercicio dentro de casa, pero el desfogar esta energía que nosotros traemos, desfogarla a través de ejercicio. Tenemos que hacerlo. De no hacerlo, somos como ollas express contenidas y entonces alguien que venga y haga, nos toque o diga algo, nosotros explotamos. El ejercicio es una buena práctica para ello. Y bueno, estos son las bibliografías en las que me basé para esta plática, para esta conversación. Yo estoy a sus órdenes a través de los maestros, los directivos de la Escuela Preparatoria Oficial número 90. Cualquier duda, cualquier pregunta, con todo gusto que ustedes me la puedan hacer. Yo me voy a comunicar con ustedes o vía WhatsApp o vía correo electrónico. De antemano me ha dado mucho gusto el poder saber que usted tiene interés en su familia, tiene interés en sus hijos. Le felicito de antemano por la buena labor que está haciendo como padre. Y bueno, pues que lo que el día de hoy usted escuchó, que haya yo podido aportar nuevos aprendizajes a su vida conyugal, a su vida familiar. Pero siempre es un buen momento para poder hacer un alto en nuestras vidas y poder reflexionar, encontrar un balance adecuado para nuestras vidas, la de nuestra pareja, para la de nuestros hijos. De antemano, gracias por el poder recibirme ustedes en sus hogares a través de esta pantalla. Y bueno, reitero mi nombre, Katia González Núñez, psicóloga, y estoy a sus órdenes. Muchas gracias. La familia es la brújula que guía nuestro camino, la inspiración para caminar hasta lo alto de la montaña y el mayor consuelo cuando algo sale mal. De la familia depende el porvenir de la sociedad. Su papel es básico para la paz. Hace entrega de reconocimiento por su brillante participación en el ciclo de conferencias de Escuela para Padres a nuestra ponente, maestra Katia Rosana González Núñez, la doctora Lucero Celeste Luna Valdés, subdirectora de nuestra institución del turno vespertino. En toda familia siempre hay un hijo oasis y un hijo maestro. El hijo oasis es ese hijo que se autoforma y se autoeduca. A veces parece que ya nació formado, se amolda. ¿Es tan fácil ser padre de ese hijo? En cambio, el hijo maestro nos voltea al revés. Es el que nos hace madurar, aprender y crecer. El que nos hace leer libros, ir a terapia, cursos y conferencias para encontrar la forma de lidiar con él. Nos hace buscar los ojos al cielo, buscando ayuda, y con ello se nos acerca nuestra parte espiritual. Este hijo difícil nos hace conocernos, conocer nuestros límites y rebasarlos. Nos enfrenta a nuestros miedos y nos aleja de ellos cada que se acercan porque son distantes. Hoy, la Escuela Preparatoria Oficial número 90, turno vespertino, conscientes de esta realidad,
Abre estos espacios para fortalecer el vínculo familiar entre el aula y el hogar, porque todos tenemos la misma meta, el éxito de sus hijos. A nombre de la Preparatoria Oficial número 90, de los docentes, orientadores y de la subdirección académica, tengo el honor de hacer la entrega simbólica del reconocimiento a nuestra ponente. La Escuela Preparatoria Oficial número 90, turno vespertino, otorga el presente reconocimiento a la licenciada Katia Rosana González Núñez por su alto compromiso social y su participación durante el proyecto de Escuela para Padres Educando con Amor, con la ponencia Reacomodo Conyugal en tiempos de pandemia, llevada a cabo el día de hoy, viernes 7 de mayo, dirigida a padres de familia. Atentamente, profesor René García Ruiz, director escolar. Enhorabuena, muchas felicidades. Agradecemos la presencia y las enseñanzas que nos deja la maestra Katia Rosana González Núñez y estamos seguros que ha sido de mucho interés para nuestra audiencia. Los invitamos el día 24 de mayo para que se unan al siguiente ciclo de conferencias. A las 14 horas iniciamos con la ponencia Liberación del estrés y ansiedad, impartida por el licenciado en psicología Isaac Uriel Correa Franco. A las 15 horas se presenta la conferencia Emociones en tiempos de pandemia, participando la licenciada en psicología Guadalupe Sedano López. A las 17 horas continuamos con la ponencia Digitalización y Seguridad en las Tecnologías de la Información, impartidas por el ingeniero en sistemas Diego Armando Arellano Vázquez. Por último, a las 18 horas se presenta la conferencia Límites en la Adolescencia con la licenciada en Psicología María José Sánchez Vázquez. Muchas gracias por su asistencia. Muy buenas tardes.